Bienvenido amigo y amiga, vamos a continuar a la parte 6 sobre la doctrina católica. Madre de Dios es un título que la Iglesia Católica le da a la Virgen María. La Iglesia Romana llama a María la Madre de Dios, un nombre imposible e ilógico y antiescritural. Es imposible pues Dios no puede tener una madre. Él es eterno y sin principio, mientras que María nació y murió en un lapso de unos cortos años. Es ilógico, pues Dios no requirió una madre para su existencia. Él es eterno. Acordémonos que Dios es eterno. Él siempre ha existido, siempre va a existir y siempre existirá, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Es antiescritural, pues la Biblia no le da a María tan contradictorio nombre. María fue la honorable madre del cuerpo humano de Jesús, nada más. La naturaleza divina de Cristo existía desde la eternidad del pasada, mucho antes que María hubiese nacido. Jesús nunca la llamó madre, él la llamó mujer. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos que Dios, y lo vemos en muchas partes de la Biblia, Salmo 90, versículo 2, y en otras partes de la Biblia, incalculables versículos donde Dios siempre ha existido, siempre va a existir, siempre existirá. Él es el gran yo soy. Ahora, el celibato. Al Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los monjes y a las monjas se les requiere por parte de la Iglesia Católica Romana que se abstengan del matrimonio. Sin embargo, Cristo no condenó la vida del casado de Pedro, quien es considerado por la Iglesia Católica Romana como el primer papa. Jesús demostró su interés por la familia de Pedro cuando sanó a su suegra. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Mateo 8, 14 al 15. El apóstol Pablo declara claramente que todos los apóstoles, excepto él mismo, eran casados. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles, ¿verdad? Y los hermanos del Señor, Cepas y Pedro, 1 Corintios 9, 5. Vea qué interesante que dice y Pedro. O sea, todos tenían una esposa. Los teólogos católicos romanos admiten que el apóstol Pedro era casado, pero afirman que dejó a su esposa y a su familia para seguir a Jesús y que permaneció célibe el resto de su vida. Ok, pero este punto de vista contradice completamente la escritura. Pablo, quien escribió 1 Corintios en el año 58 después de Cristo, dice que en ese momento Pedro estaba casado. Por lo tanto, comparando esta fecha con el Evangelio de Mateo, sabemos que Pedro estuvo casado al menos 26 años. La Biblia también enseña en 1 Corintios 7, 2 al 5, que los esposos y las esposas deben proveer una estable relación sexual a su cónyuge. Se hacen excepciones únicamente por cortos periodos de tiempo dedicados a la oración. Pedro no podía haber abandonado a su esposa por ser célibe sin desobedecer a Dios. Entonces, Dios ha dado instrucciones explícitas en su palabra para las cualidades de un obispo, ¿verdad? Entonces, se traduce en diferentes Biblias como anciano, presbítero, obispo y en algunas versiones más antiguas sacerdote. Tenga en mente que todas son traducciones de la misma palabra griega. Vean qué interesante. No obstante, sucede que el celibato no es requerido, sino que el matrimonio y los hijos son claramente permitidos. Solamente está prohibido el tener más de una esposa, estableciendo ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes. Tito 1, 5 al 6. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo 3, 2, 4. La Biblia dice que la doctrina de prohibir casarse es una doctrina de demonios.
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizado la inconsciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, 1 Timoteo 4, 1 y 3. ¿Fue Pedro el primer papa? La Iglesia Católica Romana enseña que el papa es la cabeza suprema de la Iglesia en la tierra, que el apóstol Pedro fue el primer papa y que todos los papas son sucesores directos de Pedro. El doctor Joseph Saleggio, quien se entrenó para el sacerdocio católico romano en Italia y sirvió como sacerdote en Nueva York, señaló cuidadosamente lo que la Biblia enseña con respecto al apóstol Pedro. En el concilio de Jerusalén, vean qué interesante este punto de vista de este sacerdote. Pedro tomó parte en las conversaciones, pero el apóstol Santiago no. Pedro presidió y pronunció la decisión del concilio. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, por tanto yo juzgo. Hechos 15, 13 al 19. Pedro se llama a sí mismo un anciano y no un papa. Vea qué interesante, Pedro se llama aquí un anciano y no un papa. Ok, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Mira Pedro 5.1, no dice papa. Los otros apóstoles no reconocían a Pedro como su jefe. De hecho, ellos lo enviaron a predicar en Samaria, no al revés. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Hechos 8:14. Y no es al revés. En ningún momento se lee que Pedro fue el que mandó a todo el mundo. No, fueron enviados. Pablo no creía que Pedro fuese jefe de hecho. Pablo mencionó a Pedro más de una vez, pero nunca lo menciona con algún título especial de honor, tal como vicario o papa, o dio indicación alguna de que le tuviera por encima de alguno de los otros apóstoles, ¿verdad? Pablo enseñó que aquellos que se vinculaban a Pedro, como cualquier otro apóstol o persona, como un grupo distinto, eran culpables de cisma, porque Cristo es la cabeza. 1 Corintios 1, 12 al 13 y 1 Corintios 3, 22. Entonces, Pablo no mencionó el papado cuando se refirió a los oficiales de la iglesia. 1 Corintios 12, 28. Entonces, vean qué interesante. En ninguna parte de la Biblia dice que era el papa, era el superior, ni nada por el estilo. Efesios 4:11. Usted puede indagar estos pasajes de la Biblia. Pablo como apóstol afirmó autoridad sobre la misma iglesia de Roma. Romanos 1, 5 y 6, Romanos 16, 17. Pablo en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Leí mal. En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. 2 Corintios 12, 11 y 12. Pablo negó expresadamente que Pedro fuese el papa y además sostuvo que cualquier cosa que Pedro fuese hacia los judíos, el Pablo, lo era para con los gentiles. Esto ciertamente es incompatible con cualquier idea de un papa en los días de Pablo. Gálatas 2, 7, 8. En ningún pasaje de esto se le llamó papa, se le llamó la autoridad. No, fue enviado en vez de enviar. Le invito a que analice estos pasajes, amigo y amiga. Ok. Pablo reprendió a Pedro sin hacer mención alguna de la supremacía de Pedro. Gálatas 2:11. Si Pedro era jefe, era la obligación de Pedro y de los apóstoles reconocerle como tal, respetarle como jefe y enseñar en sus escritos que él era el jefe. Pero ni los evangelios, los hechos, los apóstoles, las epístolas, ni el Apocalipsis lo mencionan jamás, en ninguna parte. O sea, no está bíblicamente comprobado de que Pedro era el Papa. ¿Es infalible el Papa?
Eso es una buena pregunta, porque acuérdate que una de las doctrinas fuertes del catolicismo es la infalibilidad del Papa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa no se equivoca, que lo que él dice, el decreto que él haga, el dogma que él ponga, es ley para la Iglesia Católica. Entonces la pregunta es, ¿el Papa es infalible? Vamos a ver. La Iglesia Católica Romana enseña que el Papa es infalible cuando habla sobre asuntos de doctrina. Ralph Warburg ha desmentido tal afirmación al examinar muchas declaraciones y decisiones papales a lo largo de la historia. El hecho es que ni en la práctica ni en doctrina los papas han sido infalibles. Notemos unas pocas de los cientos de contradicciones a esta doctrina de la infalibilidad papal. Vean qué importante. Y todo esto, amigos, está en los libros de historia. El problema es que, como lo hemos venido hablando, la Iglesia Católica no estudia, no analiza lo que ellos tienen, ¿verdad? El Papa Gregorio Honorio, un nombre que me cuesta pronunciar, disculpen, Honorio I, después de su muerte fue denunciado como un hereje por el Sexto Concilio en el año 680. El Papa Leo confirmó su condenación. Ahora, si los papas son infalibles, ¿cómo pudo uno condenar al otro? Muy buena pregunta. Vamos a continuar. El Papa Virgilio, después de condenar ciertos libros, retiró su condenación. Luego los condenó otra vez y luego se retractó de su condenación y luego los condenó otra vez. ¿Dónde está aquí la infalibilidad? El batirse en duelo fue autorizado por el Papa Eugenio III. Eso fue en el 1145 al 53. Pero más tarde el Papa Judío II en 1509 y el Papa Pío IV en 1506 lo prohibieron. Entre los mismos papas no tenían un consenso. Entonces, ¿dónde está la infalibilidad del Papa? En el siglo XI hubo 3 papas rivales al mismo tiempo. Oiga, todos los cuales fueron depuestos por el concilio convocado por el emperador Enrique III. Más tarde, en el mismo siglo, Víctor III se opuso a Clemente III y más tarde Urbano II también se le opuso. ¿Cómo podían los papas ser infalibles cuando se oponían los unos a los otros? Y amigos, todo esto usted lo puede investigar en los libros de historia universal, en los libros de historia de los papas, pero lastimosamente, como siempre hemos dicho, no estudian. Luego vino el gran cisma en 1378, que duró 50 años. Este es el cisma más largo de toda la historia. Los italianos eligieron a Urbano IV y los cardenales franceses escogieron a Clemente VI. Los papas se maldijeron el uno al otro tras años hasta que un concilio los depuso a ambos y eligieron a otro papa. 50 años duró este concilio papal, imagínense, amigos, no había un consenso entre ellos mismos. Entonces, ¿dónde está la fiabilidad de un papa? Vamos a continuar. El Papa Sixto V mandó a preparar una versión de la Biblia, la cual declaró como auténtica. 2 años más tarde, el Papa Clemente VIII declaró que estaba llena de errores y ordenó que se hiciera otra. El Papa Gregorio I repudió el título de obispo universal como profano, supersticiones alterando e inventando por el primer apóstata. Epístola 5:27-33. Sin embargo, a través de los siglos, otros papas han afirmado el título. ¿Cómo entonces podemos decir que los papas son infalibles al definir doctrina si se contradicen directamente los unos a los otros? El Papa Adriano II declaró que los matrimonios civiles eran válidos, pero el Papa Pío VI
en el 1800 a 1823, los condenó como inválidos. El Papa Eugenio IV en 1431 a 1447 condenó a Juan de Arco a ser quemada en una estaca, a Juana de Arco, leí mal, a una estaca como una bruja. Más tarde otro Papa, Benedicto IV, la declaró santa. ¿Podía ser esto infalibilidad papal? Miren las contradicciones papales a lo largo de la historia, y obviamente esto es solamente un extracto de tantas contradicciones que han tenido los padres, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, llamémoslos así, porque así es como ustedes les llaman, Santo Padre. Vicario de Cristo, uno de los títulos que se le dan siempre a los papas. Usted sabe que la palabra vicario de Cristo significa una persona que sufrió lo que Cristo padeció en la cruz, que es muy incongruente con la palabra vicario de Cristo de los papas. Ellos están siempre con cosas de oro, ellos siempre están con cosas de lujo, aunque no lo parezca, ellos siempre están en una posición muy elevada, y en ningún momento ellos han sufrido lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Entonces es ilógico llamarnos vicario de Cristo. Un vicario, le invito a que lo busque en un diccionario y va a ver usted el significado de vicario de Cristo. Ok, el Papa, según la enseñanza católica romana, es el vicario de Cristo, el representante personal de Cristo en la tierra. Una breve comparación mostrará lo absurdo de tal afirmación. Amigos, aquí viene un cuadro que yo voy a estar subiendo en el próximo segmento, ¿verdad?, para que usted lo analice, porque tiene que ver también con el otro segmento, entonces, para unirlo. El confesionario. La Iglesia Católica Romana enseña que la confesión de nuestros pecados ha de hacerse a un sacerdote autorizado, con el propósito de obtener el perdón. La Biblia enseña que los cristianos debiesen confesar sus pecados los unos a los otros, no solo un sacerdote o ministro, no porque los cristianos puedan perdonar pecados, sino porque los cristianos pueden orar unos por otros, pero no significa que podemos perdonar los otros y animarse unos a otros. Confesaron vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. En la iglesia primitiva, la confesión como un acto público. Vean qué interesante que es esto, amigo y amiga católico. Arrepentimiento. Se hacía ante toda la iglesia y no solo ante el ministro. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19, 18, 19. Vean qué interesante la confesión que aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Hechos, pero no como lo quiere enseñar la Iglesia Católica. Cuando los escribas preguntaron, ¿por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Estaban en lo correcto. Nadie sino Dios puede perdonar pecados. Y el que un hombre afirme que puede es blasfemia. Jesús contestó diciendo, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Por lo tanto, él no era un mero hombre, él era Dios. Pero ningún sacerdote o ministro puede perdonar pecados porque es un hombre común y sintiente, como todo ser humano, amigo y amiga. Acuérdense que la palabra dice que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. También la Biblia dice que no comete pecado hace mentiroso a Dios. Entonces, todos cometemos pecados, traemos el pecado original. Por lo tanto, no tenemos la autoridad, ni tanto moral, ética, y mucho menos espiritual, para perdonar pecados. Eso solo Dios lo puede hacer. Muy importante. Hechos 8:22. Pedro les dijo a Simón el mago que orara a Dios en busca de perdón
Ve, Pedro no dijo, venga, yo te voy a pedir, a decir, te perdono los pecados. En ningún momento se ve eso. Supuestamente, como dice la Iglesia Católica, que era el Papa, él no hizo eso. Entonces, él dijo, ven y oremos a Dios para que Dios te perdone los pecados. A Dios, no él. Entendamos el pasaje. No a él mismo, quien se suponía era el Papa o el primer Papa, según la Iglesia Católica. Si fuera el primer Papa, ¿no cree usted que sería lo más lógico que él dijera, venga, yo voy a orar por ti y te perdono los pecados? Tenía la autoridad papal, tenía el oficio. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque no era el Papa. No es el Papa. No puede perdonar pecado. Eso no está basado en la palabra de Dios. En ninguna parte está. Eso solamente son dogmas de los humanos, pero en ninguna parte está. Ok. La confesión de pecado se manda a través de toda la Biblia, pero siempre es confesión a Dios, nunca hacia el hombre o a otro hombre. Es un hecho sorprendente que aunque Pablo, Pedro y Juan trataron frecuentemente con hombres y mujeres en pecado, tanto en su enseñanza como en su práctica, nunca permitieron que un pecador o un santo les confesara sus pecados a ellos. En ninguna parte de la Biblia aparece esto. Amigo y amiga, en la próxima sección voy a subir la lámina que hablé en esta parte 6 para que se complemente con esto que estamos hablando. Que Dios me lo bendiga.